En la cena de aniversario de mis padres, mi hermana se inclinó y dijo, un brindis por la decepción de la familia que todavía cree que importa. Mi mamá se rió. Yo me quedé callada. Esa noche, retiré mi firma del. Mi nombre es Ximena García, pero casi todo el mundo me llama Ximena. Tengo 33 años y por fin he aprendido a mantener las manos quietas bajo un mantel blanco. A dejar que una frase cruel termine sin rescatarla con una sonrisa. Al restaurante le encantaban la luz tenue y los precios altos, y a mis padres les encantaba aún más esa combinación. El lino estaba almidonado, el cristal, implacable. Era su aniversario. Yo había hecho la reserva, como siempre. Me había dicho a mí misma que sería cortés, que diría felicidades y me iría temprano. Había ensayado la neutralidad como otras personas practican el violín. Pero la neutralidad se evapora cuando tu hermana levanta una copa de champán y dice, brillante como un candelabro, un brindis por la decepción de la familia que todavía cree que importa. La mesa se rió. Mi madre ni siquiera intentó suavizarlo. La risa que soltó fue plena y real, del tipo que reservaba para las caídas torpes de otras personas. Mi padre observaba su vaso de agua, estudiando el aro que dejaba en el mantel, como si esa mancha pudiera explicarle quién era yo. Bebí un sorbo de café y no dije nada. El silencio no es rendición. Es una mecha. Me había prometido a mí misma que no pagaría la cuenta esta noche, ni con mis manos ni con mi dignidad. Pero el dinero nunca fue el problema. El problema era la postura. En mi familia, la generosidad se había calcificado hasta convertirse en obligación, y la obligación, en identidad. Yo no era una hija. Era una cuenta. Cuando llegó la cuenta, aterrizó delante de mí por costumbre. La mano del camarero se detuvo como por memoria muscular. La vi reposar allí y no la alcancé. Ya había tomado una decisión antes del postre, una decisión que zumbaba bajo mi piel como un cable con corriente. Semanas antes, la casa de ensueño de mis padres había sido aprobada por el banco con una condición, mi firma como avalista. Solo una formalidad, había dicho mi hermana, empujando el bolígrafo sobre la página. Nunca podríamos hacer esto sin ti. La frase se había sentido pegajosa. Firmé de todos modos. Esa noche, la dulzura se agrió y finalmente reconocí el sabor. El camino a casa fue un trayecto directo a través de farolas de color ámbar, del tipo que hacen que todo parezca un poco más amable de lo que es. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo, mi novio. Espero que nada grave. Escríbeme cuando vuelvas. Estuve a punto de decirle que estaba bien, que eran los cortes de papel de siempre. En lugar de eso, entré en el estacionamiento de mi apartamento y me quedé en el coche hasta que la emisora de radio cambió de canción y el reloj marcó las 9:11. El segundero sonaba como pasos. Dentro, saqué la carpeta que guardaba demasiado cerca de mi escritorio, copias de la hipoteca, la tarjeta del agente del banco, las impresiones de los correos electrónicos. Miré mi nombre, Ximena García, y pensé en lo fácil que se convertía en una palanca en manos de otras personas. Entonces, cogí el teléfono. La sucursal nocturna del Banco del Norte era una sala silenciosa con luces brillantes y bolígrafos encadenados a los mostradores. Una mujer con una amabilidad cansada en los ojos revisó mi expediente. Sí, dijo. Puede retirarse como avalista, señorita García. Requiere una firma aquí, aquí y aquí. El bolígrafo arañó el papel. El sonido fue quirúrgico. Me dio una copia de carbón. La doblé con un cuidado normalmente reservado para las cartas que quería conservar. Le di las gracias por quedarse hasta tarde. Se encogió de hombros como si solo fuera papeleo. Para mí, fue una puerta cerrándose con llave. El clic satisfactorio. No les envié un mensaje de texto a mi familia. No envié un monólogo sobre el respeto ni un sermón sobre la gratitud. Quería que la verdad llegara de la misma manera que siempre había recibido las suyas, sin previo aviso. El sueño me encontró como el tiempo encuentra una ventana. Primero golpeando, luego insistiendo. Cuando se rompió a las 8:40 de la mañana. Mi teléfono se iluminó como un panel de alarma. Papá. La primera llamada se fundió con la segunda con la quinta, luego la 12ª, luego la 19ª.
Una procesión de dígitos rojos arrastrándose por la pantalla como hormigas. Al intento número 39, contesté. No dijo hola. El banco llamó, dijo, con las palabras rígidas, como si las hubiera envuelto en rectitud. Tienes que arreglarlo. Hay una alegría muy pequeña y privada en no dar explicaciones. Estoy trabajando, dije, y colgué el teléfono con el mismo cuidado que había usado para doblar la copia de carbón. A las 9:06, un mensaje de mi hermana: realmente nos has fastidiado. Miré la frase hasta que se vació de sentido. Luego bloqueé la pantalla y me volví hacia la hoja de cálculo de mi portátil, la que guardo para el trabajo y el mundo. Se me dan bien las redes, humanas y de otro tipo. Puedo ver por dónde sale la corriente del sistema, por dónde regresa y cómo cerrar un circuito. Las familias son solo redes que fingen no serlo. A la 1:03 de la tarde, llamó mi madre. No empezó con el préstamo. Nunca empieza con el problema. Rodea el problema, cubriéndolo de historias y gente buena y de lo cansado que está todo el mundo. Tu padre no ha tocado su desayuno, dijo. Ha estado caminando de un lado a otro. No es el mismo. Somos familia, Ximena. No nos hacemos esto. Nosotros, la palabra grande más pequeña del mundo. Tengo que terminar algo, dije, rechazando la escalera que había bajado al viejo pozo. Terminé la llamada antes de que pudiera convertir el desayuno en un arma de virtud. A última hora de la tarde, el tío Daniel apareció en mi pantalla. Un cometa singular. Intentó sonar relajado, todo risas y charlas sobre el tiempo, y luego fue al grano. Quizá podría suavizar esto, solo por ahora, solo para ser amable. Le dije que se me había acabado la suavidad. Cambió a legado y reputación. Colgué antes de que empezáramos a cincelar la misma lápida de siempre. Esa tarde, me paré frente a la encimera de mi cocina y leí los recibos de los últimos 5 años. De la misma manera que lees el diario de un extraño, con curiosidad, y luego horrorizada por tu propia paciencia. 3 rescates de la deuda de la tarjeta de crédito de mi hermana. Reparaciones del techo después de que mis padres olvidaran para qué sirve realmente un seguro. Un puente para las facturas médicas de mi padre que se convirtió en una autopista. Ni una sola vez un gracias lo suficientemente grande como para cubrir el cheque. Siempre la suposición de que echaría mano de mi cartera como un reflejo. Mateo llamó. ¿Estás bien? Ya no soy una tormenta, dije. Soy el dique de contención. Guardó silencio durante una larga respiración. Entonces, guárdalo todo por escrito. Capturas de pantalla. Fechas. Horas. Ya lo estoy haciendo. Miré mi cuaderno. En la parte superior de la página, escribí 8:40 y dibujé un pequeño cuadrado a su alrededor. No una casilla para marcar, un altar para recordar. Dentro de 2 días, habrá un pasillo de supermercado con mis padres esperando al final, con caras ensayadas y una carpeta de Manila. Dentro de 3 días, una prima a la que apenas conozco me dirá que estoy rompiendo el tejido familiar. Dentro de 5 días, mi hermana meterá el pie en la puerta de mi casa, y yo la cerraré de todos modos. Pero esta noche pertenece a la sensación del papel cediendo bajo la tinta, al conocimiento limpio de que he quitado mi nombre de su casa y lo he devuelto a la mía. Afuera, una sirena pasó por algún lugar que no pude ver. Adentro, una pequeña habitación se llenó con el sonido de mi respiración, uniforme y sin miedo. Mi hermana dijo una vez que yo nunca cumpliría mi palabra. Había confundido el silencio con la debilidad. Había confundido la debilidad con la rendición. Enjuagué mi taza de café y observé cómo la espuma se deslizaba por el fregadero. Una simple verdad aterrizó, tan suave como irreversible: puedo querer a la gente y no financiarla. Puedo llorar por una familia que nunca tuve y aún así negarme a hipotecarme por la que sí tengo. El teléfono no volvió a sonar esa noche. Lo puse boca abajo y dejé que entrara la oscuridad. En algún lugar, una hoja de cálculo se cerró. En otro lugar, la luz de una oficina bancaria se apagó, y un expediente con mi nombre pasó de una bandeja a otra. Por la mañana, a las 8:40, una tormenta llamaría a la puerta. Ya había decidido que no abriría. A la mañana siguiente, mi silencio se había convertido en un cebo. Lo confundieron con vacilación, no con decisión.
Eso es lo que pasa con los límites, las personas que se benefician de tu falta de ellos siempre asumen que vas de farol. La primera en volver a la carga fue mi hermana, Sofía. Su número apareció en mi teléfono a media tarde. Casi no contesté, pero la curiosidad puede ser una debilidad peligrosa. Hola, dijo, con un tono demasiado alegre, demasiado fingido. Sobre la otra noche, he estado pensando. Quizá ambos dijimos cosas que no queríamos decir. ¿Ambos? Yo no había dicho ni una palabra. Quiero decir, continuó, si pudieras firmar los papeles otra vez, podemos olvidar todo esto. Mamá está muy preocupada. Papá apenas ha dormido. Ahí estaba. No una disculpa, una transacción disfrazada de remordimiento. Sofía, dije con calma. Hiciste un brindis. Te reíste. Y ahora me pides un favor. ¿Qué parte se supone que debo olvidar primero? Silencio, luego una inhalación brusca. ¿De verdad vas a arruinarlo todo por una broma? Una broma que tiene una hipoteca detrás. Y colgué. Me senté en ese silencio durante un buen rato, repasando el patrón que ya conocía demasiado bien. Humillar, hacer sentir culpable, pedir, repetir. La coreografía familiar nunca cambiaba. Solo lo hacía el ritmo. Esa noche, Mateo vino después del trabajo. Es el tipo de hombre que no llena la habitación de ruido, la llena de calma. Me entregó comida para llevar. Al principio, sin preguntas. Cuando finalmente le conté lo que había pasado, no intentó arreglarlo. Solo escuchó. Con la mirada firme, la voz baja. Estás haciendo lo que deberías haber hecho hace años, dijo. No des explicaciones, solo documenta. Ya he empezado, dije, abriendo mi cuaderno. Cada nombre, cada fecha, cada llamada tenía un pequeño símbolo al lado, un mapa de la guerra emocional. 2 días después, mi madre volvió a llamar. Esta vez no fue directa a la culpa. Empezó con el tiempo, la compra, y luego lo deslizó. Tu padre ha tenido que cancelar su membresía de golf. Estamos recortando en todo, Ximena. No tienes idea de lo humillante que es esto. Sí que la tengo, dije en voz baja. Estuve allí cuando me humillaste en la cena. La pausa en la línea fue pesada, pegajosa, ofendida. Somos familia. No le hablas así a tu madre. Somos familia, repetí. Y no se brinda así por tu hija. Exhaló bruscamente, y casi pude oír el cambio, su intento de recuperar el terreno moral. ¿Has cambiado? Sí, dije. De eso se trata. Al día siguiente, el asedio cobró fuerza. El tío Daniel llamó de nuevo, fingiendo interesarse por mi trabajo, dejando caer indirectas sobre lo mucho que tus padres hicieron por ti. Mi prima Mónica me envió un mensaje de texto sobre cómo todo el mundo habla y lo triste que se veía mamá. Ahora se coordinaban, un relevo de preocupación, una guerra emocional disfrazada de compasión. Para el viernes, hasta la tía Nora, que no me había hablado desde la graduación del instituto, llamó para decirme que había estado rezando para que encontrara el perdón. No tuve el valor de decirle que el perdón no es lo mismo que el acceso. Mateo me encontró esa tarde sentada en el suelo junto a una pila creciente de impresiones, formularios bancarios, registros de llamadas, viejos mensajes de texto. Están intensificando, dijo en voz baja. Te acorralarán pronto. En el supermercado, quizá en tu casa. Tenía razón. La tarde siguiente, fui al mercado al otro lado de la ciudad. Pensé que podría escapar de la coincidencia. No pude. Allí estaban, mis padres, junto a la sección de frutas y verduras, ambos sosteniendo una carpeta de Manila. El rostro de mi madre ya interpretaba el dolor. Ximena empezó, dando un paso adelante. Por favor, no podemos vivir así. Hemos estado despiertos toda la noche. El banco, intervino papá, con voz baja pero firme. Solo firma otra vez. Lo restablecerán todo. Nadie tiene por qué saberlo. Me quedé perfectamente quieta. Tienes razón. Nadie tiene por qué saberlo porque no voy a firmar. La mandíbula de papá se tensó. Estás siendo influenciada. Alguien te está envenenando contra tu propia familia. La acusación sonó a déjà vu.
Cada vez que me negaba a ceder, conjuraban un villano externo, algún amigo, algún trabajo, algún novio que corrompía a la buena hija. Lo miré directamente a los ojos. Nadie me está envenenando, papá. Simplemente dejé de creerme su cuento. Sus ojos se oscurecieron y, por un segundo, no vi a un padre, sino a un hombre que había perdido su poder. La voz de mi madre tembló, un desamor ensayado goteando a través de ella. Te arrepentirás de esto cuando ya no estemos. Ya me he estado arrepintiendo mientras todavía estáis aquí, dije, y me marché. Esa noche, mi teléfono vibró sin parar. Llamadas bloqueadas, números desconocidos, mensajes de parientes citando la moral y los lazos de sangre, el viejo guión, la culpa como moneda. Silencié todos los hilos. Para el domingo por la mañana, cambiaron de estrategia. La manipulación suave se convirtió en vergüenza social. Un primo publicó un vago estado en Facebook sobre la traición familiar y las hijas egoístas. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes como, ¿cómo pudiste hacerle esto a tus padres? Querían que me sintiera expuesta. No se dieron cuenta de que yo ya había superado la vergüenza. Mateo envió un único mensaje de texto: cada vez que presionan, significa que tu límite se mantiene. No te acobardes. Hice una captura de pantalla y la fijé en mis notas. Al anochecer, mi apartamento se sentía como una fortaleza, silencioso, firme, mío. Preparé té, apagué las notificaciones y dejé que sus palabras se evaporaran. Pero antes de ir a la cama, un pensamiento volvió a rondarme. No se detendrían en las llamadas. Encontrarían el siguiente punto débil, el dinero. Y sabía exactamente dónde buscarían primero. Esa vieja cuenta de emergencia que les había abierto hacía años. Una llave compartida que había olvidado recuperar. Mañana, la cerraría. No más puertas abiertas. No más asedios educados. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Era una de esas mañanas en las que el propio aire parece sospechoso. Silencioso, pero demasiado silencioso, como si el mundo contuviera la respiración. Preparé café, abrí mi aplicación bancaria y me quedé mirando la pequeña línea que se había convertido en una soga, fondo de emergencia familiar conjunto. Hubo un tiempo en que ese nombre había significado seguridad. Ahora, solo significaba acceso. El de ellos, no el mío. El saldo no era alto, pero las retiradas contaban la historia: 2.500 pesos, compras de emergencia, 4.500 pesos, reparación inesperada del coche, 1.500 pesos, trajes para el recital de los niños, 3.500 pesos, solo hasta el día de pago. Una y otra vez, siempre por debajo de los 5.000 pesos, siempre lo suficientemente pequeño como para evitar la confrontación. Miré los números y susurré a nadie: muerte por decimales. A las 9:12 de la mañana, conduje hasta el banco, el mismo donde había retirado mi firma de la hipoteca. La mujer del mostrador me reconoció, sonrió cortésmente y preguntó: ¿tan pronto de vuelta, señorita García? Sí, dije. Esta vez para un tipo diferente de limpieza. Tardé 15 minutos. 15 minutos para poner fin a una década de robo silencioso. La cajera me deslizó un formulario impreso. ¿Quiere mantener la cuenta conjunta abierta, por si acaso? Casi me reí. No, quiero que se cierre permanentemente. Asintió, tecleó en su teclado y dijo la frase que había estado esperando oír. Saldo transferido, cuenta cerrada. Le di las gracias, cogí el recibo y salí sintiéndome casi 5 kilos más ligera. Pero la calma no duró. A las 7:03 de la mañana del día siguiente, mi teléfono se iluminó. Mamá. Su voz llegó nítida, ya vibrando de acusación. ¿Por qué está la cuenta vacía, Ximena? ¿Tienes idea de lo que nos has hecho? Sí, dije con ecuanimidad. Por una vez, sí la tengo. Has hecho las cosas más difíciles de lo necesario. Necesitábamos ese dinero esta semana. ¿Para qué?, pregunté. ¿Otra cena de emergencia en esa marisquería? Hubo una pausa. Luego la voz se suavizó, con esa fragilidad que había oído desde la infancia. Cariño, se suponía que era dinero familiar. Lo era, dije, hasta que familia significó todos menos yo. Terminé la llamada. 2 horas después, llamaron a mi puerta.
No del tipo educado, sino del tipo persistente. Cuando miré por la mirilla, me quedé helada. Sofía, mi hermana, con el pelo desordenado, el rostro tenso, aferrando una carpeta como si contuviera su último aliento. Entorné la puerta una pulgada. No deberías estar aquí. Ni siquiera dijo hola. Empujó la carpeta hacia adelante. Solo fírmalo, Ximena. Por favor. Esto se está volviendo ridículo. ¿Qué hay dentro? La nueva solicitud de la hipoteca. Si firmas otra vez, podemos seguir adelante. Mamá ha estado llorando sin parar. La presión arterial de papá está por las nubes. Así que me has traído culpa médica y papeleo, dije. Muy típico de ustedes. No seas dramática. Es solo una firma. ¿Una? He firmado suficientes papeles para que todos ustedes construyan un imperio. Apretó la mandíbula. ¿Te crees mejor que nosotros ahora? No dije en voz baja. Solo libre de ustedes. Empecé a cerrar la puerta. Fue entonces cuando lo hizo, deslizó su pie hacia adelante, encajándolo en el hueco. No vas a abandonar a esta familia, Ximena. No la estoy abandonando, dije, con los ojos a su nivel. Están arrastrando a la familia a donde me niego a ir. Empujé la puerta. Ella resistió un momento, luego retiró el pie en el último segundo, dejándola cerrarse de golpe. Su voz llegó amortiguada a través de la madera. Cuando mamá se entere de que me has cerrado la puerta en las narices. Probablemente llamará a la policía, dije en voz baja, y les dirá que es por una cuestión de respeto. Esa noche, el teléfono empezó a sonar de nuevo. Primos, tíos, tías que apenas recordaba. Uno incluso dejó un mensaje de voz diciendo: has ido demasiado lejos, Ximena. Son tus padres. Mateo vino después del trabajo y me encontró sentada en el suelo, rodeada de impresiones y mensajes sin abrir. Se apoyó en el marco de la puerta y se limitó a observarme respirar. Luego usarán la lástima como arma, dijo. Ya lo han hecho. Señalé un mensaje en mi pantalla de mi hermana. Una foto de sus hijos sonriendo. El pie de foto decía: te echan de menos. Por favor, no dejes que sufran por tu terquedad. Puse el teléfono boca abajo. Está usando a sus hijos como facturas humanas. Mateo se agachó a mi lado. Podrías cambiar de número. Podría, dije, pero quiero ver hasta dónde llegarán. Estudió mi cara. ¿Por qué? Porque he vivido toda mi vida reaccionando. Esta vez quiero ser testigo. No más negación, solo pruebas. Esa noche, creé una carpeta en mi escritorio llamada Cierre. Cada mensaje, mensaje de voz y captura de pantalla fue a parar allí. Cada uno etiquetado, con hora y fecha. A medianoche, llegó un nuevo mensaje de un número desconocido: ¿crees que estás a salvo detrás de la puerta de ese apartamento? La sangre te encuentra. Lo miré por un momento, con el corazón firme. La forma de expresarse no era de mi madre, demasiado dramática para mi padre. Llevaba el sello de mi hermana por todas partes. No respondí. Simplemente lo añadí a la carpeta. Pruebas. A la mañana siguiente, volví al supermercado al otro lado de la ciudad. Pasillo diferente, misma sensación. Mi teléfono vibró. Mateo. ¿Estás bien? Bien, le contesté. Pronto se les acabarán las formas de encontrarme. Pero me equivocaba. Esa tarde, cuando entré en el estacionamiento de mi apartamento, se me encogió el estómago. Allí, apoyado en mi coche, estaba papá. Y en el asiento del copiloto de su coche, mamá, sosteniendo esa misma carpeta de Manila. Apagué el motor pero no salí. Conocía la escena antes de que empezara. Ya la habían ensayado. Papá se acercó a mi ventanilla, con la voz tranquila de esa manera inquietante que siempre precedía a sus ataques de ira. El banco nos ha dado 3 días para salvar la casa. Ximena, no podemos hacer esto sin ti. Mamá abrió la carpeta, con la voz temblorosa. Solo firma aquí. Nosotros nos encargaremos del resto. Nadie tiene por qué saberlo. Bajé la ventanilla una pulgada. Tienes razón, dije en voz baja.
Nadie lo sabrá porque no voy a firmar. Papá se inclinó más, su voz bajó a un tono de amenaza. Te arrepentirás de esto. Has dejado que ese hombre escupió la palabra como veneno te ponga en contra de tu familia. No me inmuté. Mateo no me dice lo que tengo que hacer. Ustedes lo hicieron durante 30 años. Parpadeó, la frase le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Puse el coche en marcha atrás y salí, dejándolos en el espejo retrovisor, dos siluetas sosteniendo papeles que nunca volverían a tener mi nombre. Cuando llegué a casa, había algo metido bajo la puerta de mi apartamento, un sobre sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano de Sofía. A primera vista, parecía una disculpa, pero escondido entre los pliegues había un recibo de un complejo de lujo en Cancún. 2 habitaciones, una a nombre de mi hermana y otra a nombre de mis padres. El total, 110,000 pesos. La fecha, 2 semanas antes, 3 días después de que mamá llorara por no poder permitirse comprar comida. Lo miré fijamente, sintiendo cómo subía el calor, no de ira, sino de claridad. Nunca se había tratado de supervivencia. Se trataba de control. No querían ayuda. Querían posesión. Coloqué el recibo en mi escritorio, junto a la carta, junto al aviso de cuenta cerrada. Las pruebas se amontonaban como ladrillos, y mañana, iba a construir un muro. Al amanecer, el recibo de Cancún yacía sobre mi escritorio como un veredicto. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cuidadosa caligrafía de mi hermana, el falso arrepentimiento entre sus bucles y curvas. Sigamos adelante. Firma otra vez y podremos olvidar todo esto. Olvidar. Susurré la palabra en voz alta. Olvidar era la moneda de cambio de su familia. Gastar, borrar, repetir. Pero yo ya no me lo tragaba. A las 8 de la mañana, llamé al banco. La misma mujer de antes reconoció mi voz. Señorita García, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito revisar todas las cuentas en las que aparece mi nombre, incluso como contacto de emergencia. Hubo una pausa, unos clics de teclado, y luego un ligero endurecimiento en su tono. Veo que su nombre fue añadido recientemente a 2 cuentas familiares, una corriente y un seguro de coche, ambas a nombre de sus padres. ¿Añadido? Esa palabra me sentó mal. ¿Sin mi permiso? Sí, señora. Parece que la incluyeron para verificación de emergencia. ¿Desea que elimine esa autorización? Sí, dije. Y quiero que se adjunte una nota. No se permitirá ninguna nueva actividad conjunta sin mi consentimiento presencial. La mujer dudó. Entendido. ¿Desea copias de los cambios? Quisiera copias certificadas, dije. Y por favor, envíeme una confirmación por correo electrónico hoy mismo. Al mediodía, los tenía impresos y etiquetados, cada uno un ladrillo en el muro que estaba construyendo. Mateo llamó durante su descanso para comer. Suenas como una abogada, dijo amablemente. Sueno como alguien que se ha cansado de ser el chivo expiatorio, repliqué. Han estado reescribiendo las reglas mientras fingían jugar limpio. Hizo una pausa. ¿Y ahora qué? Miré la creciente pila de documentos, cartas y capturas de pantalla sobre mi mesa. Ahora, escribo el mensaje final. Esa noche, abrí mi portátil y redacté un correo electrónico con el asunto, notificación de aplicación de límites. Escribí lentamente, deliberadamente, cada palabra como un clavo sellando una puerta. A mi familia, con efecto inmediato, no proporcionaré apoyo financiero, ni ahora ni en el futuro. Cualquier intento de usar mi nombre, cuentas o firma para fines financieros será tratado como fraude y denunciado en consecuencia. La familia se trata de respeto. Han dejado claro que no tienen ninguno por el mío. Ximena, antes de que pudiera dudarlo, añadí a todos los parientes que habían llamado, enviado mensajes de texto o se habían interesado. Luego pulsé enviar. La reacción no tardó en llegar. En 1 hora, las respuestas llovieron como estática. Sofía, has perdido la cabeza. Esto es una locura. Mamá, no sabes lo que dices. Somos tus padres. Tío Daniel, los asuntos familiares no son amenazas legales, Ximena. Estás haciendo el ridículo.
Solo una respuesta destacó. La de papá. Estaba vacía. Solo un archivo adjunto, una foto de nuestra familia en la cena de aniversario. Todos sonriendo menos yo. Sin pie de foto, sin palabras, solo un recordatorio del papel que se suponía que debía desempeñar. No respondí. A la mañana siguiente, salí a caminar. Aire fresco, luz tenue, la ciudad apenas despertando. Mi teléfono se quedó en casa. Quería oír mis propios pensamientos sin interrupciones vibratorias. Cuando volví, había 12 llamadas perdidas y un mensaje de voz de un número bloqueado. El mensaje era corto. ¿Te crees muy lista con toda esta mierda legal? Te arrepentirás de cortar los lazos de sangre. Sin nombre, pero el tono era familiar. La furia de Sofía tenía un ritmo, un compás que no se podía confundir. Esa tarde, Mateo y yo nos sentamos en mi sofá mientras yo organizaba una carpeta etiquetada, archivos familiares, cerrado. Dentro metí cada recibo, cada captura de pantalla, cada extracto. Él observó en silencio antes de decir, verán esto como una guerra. Negué con la cabeza. No, es un tratado de paz. Solo que no se dan cuenta de que la paz significa no tener acceso. Más tarde esa noche, se cruzó la siguiente línea. A las 5:27 de la tarde, sonó mi teléfono del trabajo. Era Recursos Humanos. Ximena, hemos recibido una llamada antes de alguien que decía ser tú, dijo la representante de Recursos Humanos con cautela. Estaban pidiendo información sobre la nómina y los beneficios. La marcamos como sospechosa porque la voz no coincidía con las grabaciones de tu expediente. Se me cayó el alma a los pies. ¿Saben de dónde vino la llamada? El número era de un móvil de prepago registrado cerca del código de área de tus padres. Ya hemos bloqueado tu expediente. Le di las gracias, colgué y me quedé mirando la pared. El silencio entre respiraciones era fino como una cuchilla. No solo habían invadido mis finanzas. Habían cruzado a mi identidad. A medianoche, lo había decidido, no más reacciones, no más control de daños. Era hora de terminar la guerra que seguían fingiendo que era amor. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado, un amigo de Mateo. Su oficina olía a papel y a lluvia. Cuando le expliqué todo, no pareció sorprendido. Parecía experimentado. Te sorprendería la frecuencia con la que las familias hacen esto, dijo. Redactó nuevos documentos, un plan de sucesión actualizado, dejando todo a la caridad y a un amigo de confianza, revocó el poder notarial para todos los miembros de la familia, añadió alertas de fraude a mis archivos bancarios, de salud y de seguros, autorizó informes automáticos si alguien usaba mi identidad o mi CURP. Cuando firmé, el bolígrafo no tembló. Fue limpio, deliberado, final, igual que la primera vez. Mientras recogíamos, el abogado dijo, ¿quieres que les notifique? No dije. Deja que los descubrimientos hablen por sí solos. Para cuando llegué a casa, la última pieza estaba en movimiento. Me envié por correo electrónico la copia del abogado, la guardé en 3 lugares y añadí una nueva nota a mi carpeta, estado, totalmente asegurado. Sin más contacto. Esa noche, escribí un último mensaje al hilo familiar, no hay nada más que discutir. Luego, apagué mi teléfono y lo guardé en un cajón. Durante 3 días, el mundo estuvo felizmente en silencio. Sin culpas, sin lágrimas, sin llamadas que pretendían ser de interés. Solo el suave y extraño silencio de una vida sin supervisión. Pero la paz nunca es permanente en familias como la mía. Al 4.º día, apareció un nuevo mensaje de voz. La voz de papá, débil y cansada. Ximena, devuélveme la llamada. Es urgente. No lo hice. Una parte de mí ya sabía lo que venía después. El colapso no estaba por llegar. Ya había comenzado. No escuché el resto del mensaje de voz de papá. No era necesario. La palabra, urgente, en mi familia no significaba emergencia. Significaba influencia. 2 días después, apareció un mensaje de mi prima Mónica. He oído que tus padres tienen problemas con el banco otra vez. Quizá es hora de dejar de ser terca. Sin hola. Sin calidez. Solo otro intento de hacerme sentir culpable para que me convirtiera en su solución.
No respondí. Esa noche, llegué a casa y encontré la luz de mi contestador parpadeando. Un nuevo mensaje de voz. Una voz de hombre, desconocida, alegre de esa manera de servicio al cliente. Hola, soy Tomás de Crédito Confianza. Llamamos para confirmar su cofirma en la solicitud de hipoteca de la familia García. Por favor, llámenos antes del mediodía de mañana. Se me helaron las manos. Lo habían intentado de nuevo, solicitando un préstamo con mi nombre sin permiso. En menos de una hora, estaba en mi coche, conduciendo bajo una lluvia ligera hacia la oficina de mi abogado. La ciudad era un borrón de reflejos, semáforos, escaparates, mi propio rostro en el parabrisas. Recuerdo haber pensado que extraño era, la libertad que llega cuando te das cuenta de que no le debes nada a las personas que una vez te definieron. Cuando llegué, mi abogado escuchó atentamente y luego asintió. Ya les advertiste por escrito. Ahora documentamos la violación y presentamos un aviso de fraude en ambos bancos. Marcará sus solicitudes automáticamente. ¿Podemos también bloquear mi nombre para que no se añada a ninguna cuenta? Sí, dijo. Permanentemente. Firmé algunos formularios más. El sonido del bolígrafo arrastrándose por el papel se sintió como si me estuvieran ajustando una armadura. Luego, por primera vez en semanas, exhalé sin temblar. Cuando llegué a casa, redacté un correo electrónico más. Esta vez, no a la familia, sino a cada institución que pudieran intentar a continuación. A quien corresponda, mi equipo legal ha confirmado el uso no autorizado y repetido de mi nombre e identidad en documentos financieros relacionados con la familia García. Cualquier solicitud o contrato que lleve mi firma o información debe considerarse fraudulento. Por favor, dirijan cualquier solicitud de verificación a través de mi abogado de registro. Para medianoche, había copiado a todas las agencias y bancos que se me ocurrieron. Añadí los recibos de confirmación a mi carpeta de cierre, y me senté, contemplando el brillo silencioso de la pantalla. Estaba hecho. Había cerrado todas las puertas que posiblemente podrían forzar. Al menos, eso es lo que pensaba. A la mañana siguiente, Recursos Humanos de mi oficina llamó de nuevo. Ximena, tuvimos otro problema. Me quedé helada. ¿Y ahora qué? Alguien llamó fingiendo ser tú. Pidieron tus registros fiscales. Dijeron que estaban presentando tus papeles en tu nombre. El número se remonta a un teléfono desechable cerca del pueblo de tus padres. Se me fue el aire de los pulmones. ¿Consiguieron algo? No, dijo. Hemos bloqueado tu expediente y alertado a Seguridad Informática. Quizá deberías presentar una denuncia policial. Cuando colgué, mi reflejo en la pantalla oscura parecía diferente. No asustado, simplemente resuelto. Mateo apareció una hora después con 2 cafés. Han cruzado la última línea, ¿verdad? Lo han hecho, dije, y yo estoy cruzando la mía. Pasamos el resto de la tarde cambiándolo todo, contraseñas, números de identificación personal, correos de recuperación, preguntas de seguridad. Configuré alertas de fraude, actualicé todos los contactos legales y financieros, y firmé documentos de poder notarial que transferían el control de emergencia a mi abogado en lugar de a la familia. A la mañana siguiente, un mensajero entregó un sobre grueso, las copias notarizadas finales de mi documentación legal. Hojeé cada página. Testamento, todos los bienes a la caridad. Albacea, fideicomisario independiente, sin parentesco de sangre. Poder notarial, eliminados todos los nombres de la familia. Contactos de emergencia, Mateo y un amigo. Cláusula de fraude, restricción permanente a cualquier uso de mi identidad por parte de parientes directos. Cada documento llevaba mis iniciales, XG. Mi letra, nítida, deliberada, sin disculpas. Cuando terminé, llamé a mi abogado. ¿Qué pasa si lo intentan de nuevo? Ni siquiera dudó. Entonces es un delito, no algo personal. La distinción me golpeó más fuerte de lo esperado. No personal. Después de toda una vida siendo la moneda de cambio familiar, oficialmente ya no era el recurso de nadie. Esa tarde, envié un último mensaje al chat grupal de la familia. Sin ira, sin explicación, solo 6 palabras, no hay nada más que discutir. Luego silencié el hilo permanentemente.
Por primera vez en años, mi teléfono permaneció en silencio durante la cena. Sin llamadas, sin culpa, sin simulacros de incendio emocionales. Mateo y yo nos sentamos en el balcón, con la ciudad brillando debajo de nosotros. Se acercó, me rozó la muñeca con el pulgar. Pareces más ligera, dijo. Lo estoy, dije. Finalmente me he dado de baja de su caos. Sonrió, tranquilo y orgulloso. Sabes que lo contarán a su manera, ¿verdad? Serás la villana en cada versión que cuenten. Lo sé. Tomé un sorbo de café. Que lo hagan. Los villanos tienen límites. A los santos los agotan. Nos quedamos afuera hasta que las luces de la calle se apagaron, hasta que los pájaros de la mañana reemplazaron a las sirenas. Cuando entré, abrí mi portátil por última vez. Renombré la carpeta, Prueba de Paz. Luego la arrastré a un disco duro y la guardé bajo llave. Se había acabado. O al menos eso pensaba, hasta que 6 meses después, el universo envió una última confirmación. 6 meses después, el silencio se rompió. No fue de repente, sino más bien como una puerta que chirría al abrirse después de demasiado tiempo en la oscuridad. Una mañana apareció un único mensaje de voz, con fecha y hora las 7:42 de la mañana. La voz era la de mi padre, débil y desgastada. Ximena, por favor, devuélveme la llamada. Es importante. No dijo, urgente, esta vez. Importante. Eso era nuevo, pero aún así no llamé. Más tarde ese día, mi teléfono vibró con un mensaje de una antigua vecina del barrio de mis padres. Solo para que lo sepas, la casa de tus padres tiene un cartel de «Se vende» en el frente. Parece que el banco está involucrado. No necesitaba más detalles. Ya sabía cómo iba esta historia. Cuando construyes tu vida sobre la línea de crédito de otra persona, el colapso es solo cuestión de tiempo. Esa tarde, la curiosidad pudo más que yo. Tecleé su dirección en un sitio web de propiedades. Estado, ejecutado judicialmente. Las fotos del anuncio mostraban el salón familiar, despojado, sin retratos de familia enmarcados, sin vitrinas de cristal, sin perfección escenificada. Solo paredes pálidas y manchas claras donde los muebles una vez ocultaron la verdad. A continuación, llegó un mensaje de Sofía. Corto, amargo. Espero que estés contenta. Lo han perdido todo. Por un largo momento, me quedé mirando la pantalla. Luego dejé el teléfono y susurré, por fin. Han perdido lo que no era suyo. 2 días después, llegó otra actualización, esta vez de mi abogado. Solo para informarte, Ximena, dijo, alguien intentó añadir tu nombre a una nueva solicitud de préstamo la semana pasada. El sistema lo detectó al instante. El informe de fraude se procesó y el banco puso a los solicitantes en la lista negra. Hizo una pausa. No podrán abrir nada importante a su nombre durante al menos 5 años. Le di las gracias en voz baja. Cuando colgué, el peso que había llevado esa vigilancia constante, esa tensión de fondo comenzó a disolverse lentamente, suavemente, como una larga exhalación que no te habías dado cuenta de que habías estado conteniendo desde la infancia. Durante semanas después, solo hubo silencio. Ni llamadas, ni emergencias familiares, ni repentinos mensajes de «te necesitamos». Solo quietud. Mateo fue el primero en notarlo. Eres diferente, dijo una noche mientras cenábamos en el balcón. ¿Cómo? Ya no estás pendiente del teléfono. Sonreí. Eso es porque ya no hay nada que oír. Me cogió la mano. ¿Crees que volverán a intentarlo? Quizá, dije, pero ahora encontrarán la puerta cerrada con llave. Y mi nombre no está en la llave. Sonrió, luego desvió la mirada hacia las luces de la ciudad. Hiciste lo más difícil que la mayoría de la gente nunca puede hacer. Dejaste de ser su red de seguridad. Asentí. Dejé de ser su historia. Una tarde, mientras limpiaba mi escritorio, encontré el viejo disco duro de cierre. Lo conecté solo una vez. La carpeta se abrió. Recibos, capturas de pantalla, cartas, extractos bancarios, pruebas del desequilibrio de toda una vida. Hice clic en ellos lentamente, ya no con ira, solo con una tranquila comprensión. Cada archivo era una prueba de algo que había sobrevivido.
Luego, uno por uno, los borré. No por perdón, sino por libertad. Esa noche, mientras yacía en la cama, afloró un recuerdo. Aquella cena, hacía 6 meses. Sofía levantando su copa con una sonrisa burlona. La risa de mamá resonando en las paredes del restaurante. Papá apartando la mirada. Por primera vez, no dolió. Simplemente se sintió distante, como una vieja fotografía de una vida en la que ya no vivía. A la mañana siguiente, Mateo me entregó una carta que había llegado por correo. Sin remitente, pero reconocí la letra. La de mi madre. La abrí lentamente. Dentro, una sola página. Ximena, no sabíamos cuánto dependíamos de ti hasta que ya no pudimos hacerlo. Tu padre no está bien. Sofía lo está pasando mal. Hemos cometido errores, pero tú también. Quizá algún día podamos empezar de nuevo. Con cariño, mamá, ninguna disculpa. Solo equilibrio, del tipo que asume que el daño fue mutuo. Doblé la carta cuidadosamente, la volví a meter en el sobre y la guardé en el cajón donde guardo las cosas que no necesito pero que no me atrevo a tirar. Luego respiré hondo y susurré a la habitación silenciosa: yo ya he empezado de nuevo. Pasaron las semanas. Las estaciones cambiaron. Mis padres se mudaron a un pequeño alquiler en las afueras de la ciudad. Sofía vendió su coche, luego sus joyas, luego su silencio. Un amigo en común mencionó de pasada que les iba bien, considerando las circunstancias. No les deseo ningún mal. Les deseo crecimiento, pero desde la distancia, el tipo de amor seguro que no te cuesta la paz. Mateo y yo hicimos un viaje corto esa primavera. Nada grandioso, solo un pueblo costero en Sayulita donde nadie conocía nuestros nombres. La última noche allí, me preguntó: ¿alguna vez te sientes culpable? Lo pensé un rato, viendo subir la marea. La culpa es lo que me entrenaron para sentir, dije finalmente. Pero la paz. La paz tuve que enseñármela yo misma. Sonrió. ¿Así que el banco de Ximena García? Reí suavemente. Cerrado permanentemente. Sin reaperturas, ni nuevas cuentas. A la mañana siguiente, hicimos las maletas y volvimos a casa bajo un amanecer rosado. El mundo parecía simple de nuevo. No perfecto, solo mío. Y mientras la radio tocaba algo lento y esperanzador, pensé en todo lo que había perdido y me di cuenta de que no era nada comparado con lo que había recuperado. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.